Bueno, pues bienvenidas también y bienvenidos a aquellas personas que nos están viendo por streaming después de este pequeño Kit Kat que esperamos que hayan aprovechado también para estirar las piernas. Se decía en la mesa anterior, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas hay ya encima de la mesa? ¿Qué cantidad de propuestas? ¿Qué cantidad de ideas concretas para avanzar? De alguna forma la sensación que tenemos todos es de, bueno, pues es el momento de pasar a la acción, ¿no? Es tiempo de actuar, es momento ya de poner en marcha todo esto. Yo creo que esta hoja de ruta que hoy presenta GBC, a que por cierto aprovecho para dar las gracias a Dolores y a todo su equipo como cabeza visible, ¿no? de todo el trabajo que hay detrás, es la constatación concreta y práctica de que objetivos que aparecen en los planes y que nos pueden parecer muy lejanos, luego hay que aterrizarlos, como bien hace esta hoja de ruta, y hay que aterrizarlo siempre con la idea clara del sitio donde se quiere llegar, de ese objetivo al que se quiere tender. Después de eso solamente quedan ya poner las herramientas y un pequeño detalle, conseguir que todo el mundo avance en la misma dirección. Bueno, pues eso es lo que queremos ver en esta mesa redonda. Lo que queremos plantear es cómo afecta la descarbonización de los edificios a la sostenibilidad y sobre todo en los ámbitos de los impactos económicos, sociales y ambientales. Y por lo tanto vamos a hacer un recorrido en esas tres áreas. Decía Dolores en su presentación, todos los documentos que estamos conociendo, el PNIEC, la ERS, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que no me gustaría que pasara desadvertido en esta mañana, todos estos elementos dan un mensaje muy importante a la ciudadanía, y es que en las fechas indicadas los edificios que no cumplan con una serie de requisitos no podrán venderse, no podrán alquilarse, es decir, aquí bromas las justas, esto ya va en serio. Esto ya va de que mañana empieza a tener ya efectos y consecuencias este tipo de políticas. Claro, ese mensaje tan importante a la ciudadanía se hace además con un sentido de urgencia. Mi buen amigo Juan Rubio, que además de que nos está escuchando por streaming, y aprovecho para saludar, presidente del Observatorio Ciudad 3R, siempre incide mucho en una idea, y es si la ERS se cumple, supondrá haber multiplicado por 5 la capacidad de rehabilitación de edificios que se tiene hasta ahora. Multiplicado por 5. No es duplicar, no es triplicar, no es cuatriplicar, es quintuplicar. Es decir, el esfuerzo es titánico. Tenemos los objetivos, tenemos el marco, tenemos Pacto Verde Europeo, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ley de Cambio Climático, Agendas Urbanas, la ERES, es decir, tenemos una amplia panorama de estrategias y de planes. Tenemos financiación en estos momentos. Toda la parte de rehabilitación urbana es uno de los aspectos más importantes para que se contemplan como financiación, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Hemos visto en la mesa anterior cómo el sector en primera línea, como decía Inés, efectivamente está por la labor, pero con esto no es suficiente, ¿no? Necesitamos asegurarnos que el conjunto de la sociedad avanza en la misma dirección. Y eso es lo que queremos ver en esta mesa, y por eso hemos invitado hoy aquí, aprovecho ya para saludar y presentar a Valvanera Olargui, no hace falta que la presente, porque la conocemos todas y todos, directora de la Oficina Española contra el Cambio Climático desde hace muchísimos años. Valvanera, yo desde que te conozco. Déjalo, no hagas cuentas. No hagas cuentas. Que es lo mismo. Bueno, muchos años, pero porque hay mucho trabajo por hacer, no por otra cosa, ¿no? Sergio Tirado, vicepresidente de ACA, Asociación de Ciencias Ambientales, ellos fueron los primeros que en este país mencionaron la expresión pobreza energética, hace ya unos cuantos años. Y además Sergio acaba de entrar desde hace poquito como investigador en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, enhorabuena también, Sergio, por esa incorporación al mundo de la investigación que buena falta hace. Y Ricardo Pedraz es el coordinador del área de investigación y de análisis de AFI, de analistas financieros internacionales. Fijaros qué perfiles tan diferentes. Administración pública, cambio climático, el mundo de la investigación y del tercer sector, el sector social, ¿no? La Asociación de Ciencias Ambientales, y el ámbito del análisis financiero. Vamos a dejarlo un poco ahí, ¿no? Por simplificar. Ya sé que todo es más complejo, pero por simplificar de alguna manera. Desde esas tres visiones queremos completar ese puzzle de en qué momento estamos y qué hace falta para que efectivamente todo esto se pueda llevar adelante. Valvanera, buenos días. Déjame empezar contigo, que para eso es administración y toca, ¿no? Empezar para estas cosas. Me gustaría que nos dijeras, decíamos antes, fíjate, ¿no? Pacto Verde Europeo, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ley de Cambio Climático, la ERS. ¿Existe el riesgo de dar un mensaje excesivamente complejo al conjunto del sector y de la ciudadanía para entender todo lo que está pasando? ¿Cómo se complementan todos estos elementos y qué puzzle conforman? Sí,
Muchas gracias, Cristina. Muy buenos días a todos. El micro, Albania. El micro. Como no se podía tocar, pensaba que no sé. Muchas gracias, muy buenos días y enhorabuena por el evento y sobre todo por el trabajazo, ¿no?, que habéis hecho para presentar esta hoja de ruta. Yo creo que Cristina lo presentaba muy bien, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos en un momento, yo creo, interesantísimo, no solamente, ¿no?, para la sociedad española, sino para el mundo en general. Estamos en un momento donde todo el mundo ya sabe que los modelos actuales no nos sirven, ¿no?, para los grandes retos que estamos viviendo, no nos sirven para solucionar pandemias, no nos sirven para solucionar crisis, ¿no?, sistémicas como pérdida de biodiversidad, como con cambio climático, no nos sirven tampoco para reducir desigualdades. Cada vez son mayores las desigualdades en nuestras ciudades, pero también en países terceros, y tampoco nos sirven, siento Ricardo, para evitar una crisis financiera, ¿no?, o otra crisis económica, ¿no?, que puede descarrilar, ¿no?, y potenciar además todas estas amenazas. No es un mensaje demoledor, yo creo que es un mensaje positivo. Es un mensaje positivo porque yo creo que es la primera vez que todo el mundo está de acuerdo, desde el más mayor al más pequeño, desde el norte al sur, del este al oeste, en que el modelo hay que transformarlo. En que el modelo hay que transformarlo, y hay que transformarlo porque conlleva numerosos beneficios. Lo primero, beneficios sociales, beneficio evidentemente de bienestar, beneficios financieros, económicos, y también evidentemente una seguridad planetaria mayor. La seguridad humana no está en riesgo solamente por todos nuestros impactos, sino también está en riesgo, ¿no?, por lo que estamos haciendo a nuestros ecosistemas. Ese punto de encuentro probablemente no se hubiese producido sin la pandemia, tristemente, pero nos ha situado ahí, nos ha situado a una sociedad, a unas instituciones, a unos gobiernos, ¿no?, a unos ciudadanos dispuestos ya a transformar ese modelo. ¿Qué es lo que vemos, ¿no?, desde la administración? Esto en Europa se llama el Green Deal, es el Pacto Verde, que ya llevábamos 2 años, ¿no?, trabajando en él, ¿no?, antes de la pandemia. En España se llama Transición Ecológica Justa, con todo el programa regulatorio y con toda la ayuda de fondos, ¿no?, que va a haber proveniente de la Unión Europea para acelerar esa transformación. Y en el resto de países y en el resto de instituciones todo el mundo ha comprado ya la bandera de la sostenibilidad, ¿no?, por generalizar un poco el mensaje. Lo que sí que vemos es que en una época donde la transformación es inevitable, en una época, como decía Cristina, donde la transformación se tiene que hacer hoy, no estamos hablando del año 2050, que es muy bonito, ¿no?, llegar a la neutralidad climática y tenemos que hacerlo, sino estamos hablando de lo que podemos hacer en estos 3 años, y como nos dice el IPCC, prácticamente esta es la última oportunidad que tenemos, esta es la década donde la transformación se tiene que hacer de forma sensata además, porque evidentemente nos va a conllevar o va a conllevar ciertas turbulencias que tenemos que saber ajustar. ¿Cómo realmente todo el mundo está dispuesto a remangarse, ¿no? Y esa es la pregunta del millón. La voluntad política existe, los marcos normativos existen, pero necesitamos coherencia, ¿no? No podemos llegar y decirle a la ciudadanía que las renovables es la forma de trabajar, es la forma de actuar, y que ellos no reciban esos beneficios. Tenemos que ser capaces de que todo el mundo reciba los beneficios de esta agenda, reciba los beneficios de la transición. Hablo de renovables porque es más tangible. Cuando hablamos de edificación, cuando hablamos de rehabilitación, el ahorro, la mejora, ¿no?, también en la salud tanto del edificio como de las personas, todavía no se ha entendido. Yo creo que nos falta un paso, ¿no?, para que realmente la gente apoye la agenda, no solamente el titular, sino que esté dispuesta a actuar en ese sentido. ¿Esto qué va a requerir? Va a requerir no solamente los mensajes bonitos, por decirlo de alguna forma, que hemos puesto encima de la mesa ahora con toda la planificación, que es una planificación que está bien pensada, es coherente, combina a largo plazo, neutralidad climática, con corto plazo, 2030, descarbonización. En el sector de la edificación, ya sabéis que son 10 millones de toneladas menos, que es importante, sois un 30% de las emisiones, ¿no?, de energía final, es un reto importante, pero realmente lo que necesitamos es que todos seamos coherentes cuando vayamos a actuar. No podemos, ¿no?, mantener esos hitos cuantitativos, ¿no?, en términos de reducción de emisiones,
si no lo acompañamos de acción en el corto plazo, si no sustituimos combustible fósil por renovable, si no somos capaces de cambiar los hábitos que tenemos, tanto de calentarnos como de consumir, o como meternos en una comunidad de vecinos y realmente luchar para que haya una renovación de nuestro edificio y no poner palos en las ruedas, porque que lo haga el de al lado, que más da que mi edificio no esté renovado o no sea lo suficientemente eficiente. Ese es el cambio que necesitamos. Gran parte, evidentemente, no estoy echando balones fuera, depende de cómo la administración dé las señales adecuadas. Intentamos, por eso, con los fondos de recuperación, cubrir el 40% de esos fondos con dinero que vaya directamente a transición ecológica y que además no haga daño a ningún objetivo ambiental, que eso es muy importante. Son 7.000 millones para la agenda de rehabilitación y transformación urbana que hay que saber aprovechar, que hay que saber briagar bien y evidentemente hay que identificar los retos, son realistas, necesitamos personal cualificado para hacer todas esas transformaciones. Tenemos todavía retos como país importante, ¿no?, que tenemos que poner encima de la mesa. La agenda es una agenda de oportunidad, es una agenda que va a generar empleo. Además, en nuestro país, que partimos tristemente, ¿no?, de unos niveles, ¿no?, de eficiencia energética bajos, tenemos gran capacidad para hacerlo y no podemos perder, como decíamos, la visión integradora de toda la política que hay que poner encima de la mesa, que es lo complicado también, y lo comentábamos antes en el corrillo. Cómo realmente salimos todos de nuestros nichos, como lo hemos hecho en la administración, es un ejemplo claro. Nosotros antes trabajábamos solamente para las políticas ambientales, ahora la agenda de transición ecológica es la agenda económica del gobierno y es la agenda social del gobierno. La transformación requiere también tener aliados en el resto de los departamentos, no solamente convencidos, sino aliados a cambiar también sus formas de contratación pública, como hemos hecho en la Ley de Cambio Climático, donde se va a valorar la huella de carbón, la huella hídrica y la huella también de CO2 de todos los materiales. ¿Cómo vamos a hacer para prohibir combustibles fósiles en los próximos años de manera que ningún sector se quede atrás, pero sí que se incentive ese cambio radical de combustible fósil que sabemos que no es bueno y que llevamos años, ¿no?, intentando sacar de nuestro sistema, sin poder olvidar evidentemente a los trabajadores, pero tampoco olvidar los impactos que tiene en salud? Es una agenda que es transversal, es una agenda que hay que coordinar desde muchos aspectos. Como digo, hay que salir de los nichos de cada uno de nuestros departamentos, de cada una de nuestras estructuras, para ser capaces, ¿no?, de generar esa ola de cambio que todos sabemos que tiene que venir, pero que tiene que venir en los próximos años. Y como digo, la coherencia va a ser de los temas más importantes, tanto cuando desembolsemos dinero público como cuando trabajemos con nuestras comunidades. Gracias. Muchísimas gracias, Valvanera. La coherencia y los mensajes claros y ese trabajo transversal. Estábamos hablando del papel desde la administración, la capacidad de coordinar dentro de la administración. Decía Valvanera muy bien ahora, la agenda verde, por simplificar, la agenda ambiental ya no es la agenda del Ministerio de Medio Ambiente, que eso ya no existe, ¿no? Ahora es la agenda de gobierno. El Pacto Verde Europeo no era la política ambiental europea, es el modelo de desarrollo europeo. No es un cambio semántico solamente, es un cambio profundo de lo que significan las cosas. ¿Qué pasa con el sector financiero, Ricardo? Que además ahora estáis de moda con todo el debate de la taxonomía, que aprovecho también para preguntarte, porque veo que vamos ya mal de tiempo, entonces voy a ir agrupando cosas que os quería ir comentando cada uno. Me gustaría dos cosas y te pediría un poquito de capacidad de síntesis, que sé que la tienes. La primera, ¿cómo afecta esta descarbonización? ¿Qué oportunidades ofrece al sector financiero? Porque al conjunto de la ciudadanía lo estamos viendo, entonces me gustaría que te centraras allí. Y segundo, ¿qué papel juega en todo esto, este debate, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo con la taxonomía? Bueno, pues muchas gracias. Coge el micro, por favor. Sí. Muchas gracias por la invitación a Green Building Council y a CREAP. La verdad que el sector financiero se habla mucho de él, ¿no? Y desde luego... Y nunca bien. Bueno, yo creo que va haciendo las cosas cada vez mejor, hay que decirlo así también, y desde luego no estaba acostumbrado a estar involucrado en debates que tienen que ver con elementos como la transición, la sociedad justa, en menor medida, pero algo sí, y desde luego el desarrollo medioambiental, ¿no? Y yo creo que ahora también está haciendo el esfuerzo por transformarse, ¿no? Desde luego, cuando hay una transición tan importante, es verdad que hay riesgos muy relevantes que hay que minimizar en la mejor medida posible,
y le afecta a todos, no solo a la administración, desde luego, también al sector económico en general y al sector financiero. Y desde luego también es un foco de oportunidades, ¿no? Si yo trabajo en el sector financiero y pienso en dónde puede ser útil la financiación que concedo y por lo tanto ganar dinero, ¿no? Y crear empleo, pues desde luego pensaré que a futuro la variable de transición energética, la variable de transición sostenible debe ser clave en nuestra oferta de servicios, oferta de financiación e inversiones, porque es donde va a haber necesidad y donde cuanto antes lo aborde y lo delimite, antes podré estructurar mi oferta y antes podré ser útil a la demanda, ¿no? Hilándolo con lo segundo que me decías, un elemento esencial, al menos para el sector privado, sea financiero o no financiero, es tener claras las reglas del juego, pero también el lenguaje en el que nos movemos, ¿no? Entender que la taxonomía es para eso es clave para todos. Yo creo que, aunque no todos conozcan en detalle lo que dice la taxonomía, yo creo que ya ha calado el mensaje de que lo que trata de definir es qué actividades son sostenibles, en este caso, desde el punto de vista climático, esperemos que en breve desde otros ámbitos de la sostenibilidad, ¿no? Y es verdad que con un debate bastante sosegado hasta ahora, pues íbamos construyendo algo que era un estándar muy elevado, un estándar muy claro, muy técnico y muy elevado a nivel internacional, ¿no? Y que servía como regla de oro, ¿no? El Golden Rule, que decimos para muchas otras latitudes, ¿no? Y todo esto ha cambiado. Todo esto ha cambiado el 31 de diciembre y no porque cambiáramos de año, sino porque se puso encima de la mesa una propuesta que viene sobre todo a generar confusión, ¿vale? Nadie está obligado a seguir esas directrices de inversión, pero si uno se quiere categorizar su actividad y también su financiación como sostenible y verde, desde luego ahí están las pautas. Y esto pues ha generado mucha confusión porque cambia las pautas de definición de qué es sostenible y qué no para un segmento que es el energético muy relevante. Además modifica algunos preceptos que vienen en el reglamento. Digamos que derivado además por unos criterios lícitos, obviamente, pero políticos, ¿no? No técnicos ni científicos. Y no hay consenso, ¿no? Siento decir que aunque salga adelante una cosa o la contraria, no hay consenso. Y esto es un problema, ¿no? Cuanta más incertidumbre, más miedoso va a ser el dinero. Muchísimas gracias, Ricardo, por la capacidad de síntesis. Ves cómo era verdad que la tenía, lo conozco, y por la claridad, ¿no? Efectivamente, yo soy de las que están muy preocupada en estos momentos pensando si esto finalmente llega a aprobarse, que todo indica que sí. ¿Cómo va a ir la Unión Europea a la próxima cumbre del clima? A seguir intentando mantener una posición de liderazgo en ambición climática y a decirle al resto del mundo, haced el favor de acelerar vuestras políticas de transición, ¿no? O sea, es un tiro al pie de la credibilidad. Venga, dale, breve. Muy breve. Eso me pasa por provocar. Pues lo que pasa con estas propuestas que generan mucha confusión es que otros también cambian sus pautas. Claro. Como han hecho países en Asia ya o en Australia, cambiando sus propias definiciones de lo que es sostenible, siguiendo la casi segura, por desgracia diré, nueva pauta adicional en el ámbito de la energía, ¿no? Bueno, pues luego hablaremos de credibilidad, luego hablaremos de liderazgo internacional, luego hablaremos de... Me voy para el otro lado para no seguir por aquí y no enfadarnos demasiado. Sergio Tirado, me gustaría que nos incorporaras la visión desde lo más social. Yo decía al principio, vosotros fuisteis, y tú en concreto muy en primera persona también, los primeros que pusisteis encima de la mesa esa expresión de pobreza energética, que por cierto, nos da la sensación de que ha existido toda la vida, pero empezamos a hablar de ella por ahí por el 2010, 11, 12, por ahí, más o menos, ¿no? O sea, hace 4 días. Lo que pasa es que irrumpió con tal fuerza como fenómeno que efectivamente se convirtió en un eje de debate social y de preocupación social muy, muy potente. La descarbonización, ¿qué papel puede aportar, puede jugar o qué puede aportar a la lucha contra la pobreza energética, que a día de hoy todavía nos sigue preocupando? Bien. Gracias, Cristina, y también muchas gracias a Dolores al Green Building Council por la invitación. Yo creo que continuando
recogiendo las palabras de Valvanera sobre la magnitud del cambio que estamos enfrentando, la transición energética, que en el sector de la construcción, de la edificación, habla sobre todo de la descarbonización a gran escala. Es importante tener conocimiento y datos, y lo que hace el informe, lo que hace la hoja de ruta es arrojar luz sobre un ángulo oscuro. Yo me dedico de forma un poco tangencial a temas de cambio climático, eficiencia energética en el sector de la edificación, y nunca había visto hasta ahora una estimación de lo que puede ser el carbono embebido en todo el proceso, en el horizonte que tenemos hasta 2050. Yo creo que aportar estas estimaciones es una contribución fundamental para seguir entendiendo la complejidad del cambio que estamos enfrentando. Obviamente, tener este conocimiento, ser conscientes de la importancia del carbono embebido complica, hace todavía más grande el reto. Pero es que si le metemos la componente de pobreza energética, pues es aún más, porque claro, empezamos a ver cómo la transición energética también plantea dilemas sociales que no tienen fácil resolución, y que yo diría que son de naturaleza estrictamente o fundamentalmente política, en el sentido que generan impactos diferentes en función del camino que se quiera seguir. Hay actores con intereses, con valores contrapuestos, y los resultados pueden ser, en términos de desigualdad, notablemente diferentes. Claro, en el tema del carbono embebido versus el operativo, una cosa que me llama la atención con respecto, o sea, pensándolo desde el punto de vista de la pobreza energética, es que como los hogares en pobreza energética tienden a consumir menos energía que el hogar promedio, no solo en España, no es solo que tengan que hacer un esfuerzo más importante para cubrir sus necesidades energéticas, es que además no las cubren de forma adecuada a pesar de tener que hacer ese esfuerzo más importante, ¿no? Bueno, pues es que probablemente el carbono embebido en viviendas ocupadas por hogares vulnerables sea un elemento más relevante todavía, pese más que el carbono operativo en su caso, porque es que viven en viviendas más pequeñas y consumen menos energía. Claro, la respuesta inmediata que puede aportar la hoja de ruta que me sale es esto puede, el nivel de ambición que plantea es un refuerzo a todo este discurso que va a favor de la eficiencia energética como instrumento para solucionar de forma estructural la pobreza energética. Y tengo que decir, desde que empecé a trabajar en temas de pobreza energética en 2009, haciendo la tesis en la Universidad de Europa Central en Hungría, trabajaba con la que es ahora coordinadora del grupo de trabajo 3 de mitigación de los informes del IPCC. La eficiencia energética la enfrentábamos de esa manera, como una solución estructural. Con el paso del tiempo, he de decir que me he ido desengañando, en el sentido que he visto que los asideros reales para hogares en pobreza energética, en trabajo de campo que he hecho en Barcelona, por ejemplo, son medidas de carácter paliativo, el bono social, las protecciones frente a desconexiones. Eso es lo que en el corto plazo está realmente ayudando. Entonces, la eficiencia energética es algo que está ahí, pero no acaba de llegar, por lo menos no acaba de llegar a los hogares vulnerables. Desde luego, no el que hay que hacer la descarbonización a gran escala de todos los sectores, incluido la edificación, incluido el carbono embebido, no, yo creo que es algo que no se puede discutir. La cuestión es el cómo y haciendo este análisis desde un punto de vista de desigualdades en el acceso a la vivienda, en el acceso a los recursos y en el acceso a la energía doméstica, ¿no? Por poner los dilemas que yo encuentro leyendo la hoja de ruta. ¿Tenemos que priorizar barrios vulnerables o zonas acomodadas? No es lo mismo desde el objetivo, desde el punto de vista de maximizar ahorros y evitar emisiones, porque son las zonas de rentas altas las que tienen asociadas unas mayores tasas de consumo de energía y de emisiones de carbono. Pero desde ese punto de vista, lo lógico sería actuar sobre esas zonas para maximizar emisiones. Pero claro, tenemos el problema de que las estimaciones varían, pero compañeros de la Universidad Pontificia de Comillas, de la Cátedra de Energía y Pobreza, nos decían hace unos días que según sus cálculos hay el 25% de la población española está en pobreza energética escondida, que quiere decir que consumen menos energía de la que deberían. Nos centramos, priorizamos ese tipo de áreas y de hogares, o vamos, eso es un dilema que no tiene fácil solución. ¿Qué más? Claro, plantea dilemas y riesgos también. El tema, cuando hablamos de edificación residencial, los precios de la vivienda son una cuestión fundamental, sobre todo en áreas urbanas. De forma global, las grandes urbes de los países
del norte global, los precios de la vivienda están creciendo, presionan las economías familiares de forma muy significativa. Cualquier intervención en el sector edificación, y esto es un elemento positivo que se destaca en la hoja de ruta, que aumente el valor del activo vivienda para una familia es muy importante como incentivo para que se involucren en este proceso. Pero claro, eso también puede generar nuevas fracturas, nuevas formas de desigualdad relacionadas con la vivienda y bolsas de viviendas de peor calidad porque hay otras que se están rehabilitando y están aumentando su precio. Los estándares mínimos de eficiencia energética también plantean ese tipo de dilemas. ¿Qué pasa en la transición? ¿Quién va a ocupar todas esas viviendas de baja calidad, de bajo desempeño energético, hasta que todo el parque de viviendas esté rehabilitado, ¿no? La electrificación, la sustitución de los combustibles fósiles en el calor doméstico. La electricidad es el vector energético más caro para una familia, es casi el doble de lo que se paga por el gas natural, por ejemplo, en términos de euros por kilovatio hora. Estamos viendo ahora con el pico de precios de la electricidad que de repente aparecen nuevas formas de vulnerabilidad que son hogares que dependen exclusivamente de la calefacción eléctrica porque no tiene acceso al gas natural, ¿no? La brecha urbano-rural, muy importante también. ¿Qué pasa con todos esos? Un dato que he conocido hace poco, se consume en España, de acuerdo con datos de ley, casi tanta leña, casi tanta biomasa, en zonas rurales. Son poblaciones envejecidas, tipologías constructivas muy dispares, difíciles de intervenir. Puede ampliar una descarbonización a gran escala de la brecha urbano-rural porque se centren sobre todo los esfuerzos en zonas urbanas. Bueno, yo creo que todos estos dilemas aparecen y la hoja de ruta permite, digamos, empezar o seguir reflexionando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias, Sergio. 25% de la población española viviendo en pobreza energética oculta, ¿eh? Tela. Sabemos lo que eso significa en términos de salud, por ejemplo, ¿no? Bien. Estamos fatal de tiempo, entonces os propongo una cosa. Si me prometís hacer gala de esa capacidad de síntesis, que sé que tenéis, que lo sé, hacemos una ronda para hacer reacciones o comentarios a lo que han planteado los compañeros de la mesa y donde me gustaría también que cada uno de vosotros nos dijera qué puede aportar o qué aporta esta hoja de ruta en todo este proceso, o si tenéis algo que queráis plantear como propuesta o como innovación, ¿verdad? Valvanera. Dos reacciones muy rápidas bueno, dos complementos, no reacciones a lo que han dicho Ricardo y Sergio. El tema de la taxonomía, que suena muy extraño, ¿no? Solamente por centrar un poco, son a los taxones, ¿no? Que estudiamos en ciencias naturales. Cuando nosotros hemos peleado, ¿no? En Bruselas que la taxonomía tenía que ser fiel, ¿no? a una clasificación sostenible, a una clasificación verde, eso no quiere decir que no se necesiten las energías que hay en transición. Porque si no parece un poco dogmático, a lo mejor, y era por clarificarlo, cuando hablamos de una clasificación sostenible donde banca, sector financiero se van a medir, ¿no? Frente a otros si son verdes o no, pues habrá que ser realistas, ¿no? Y científicamente sólidos. Eso no quiere decir, evidentemente, ¿no? Que hay que trabajar en una transición donde las diferentes fuentes de energía van a ir cumpliendo un papel y donde, como decía antes, ¿no? Sobre todo en el sector de edificación, cuando habla de los combustibles fósiles, hay que buscar, ¿no? La forma ordenada de ir electrificando. Y aquí uno con lo que comentaba Sergio. Yo creo que no hay que plantearse si queremos, en términos de pobreza energética, ¿no? Como lo planteabas, si luchamos o si planteamos o priorizamos políticas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que evidentemente te tendrías que ir a los edificios que más consumen, o en edificios, ¿no? De pobreza o de mayor vulnerabilidad. Yo creo que la política tiene que ser única. Yo creo que la política lo único que puede tener diferentes herramientas. Tiene que ser una política clara, evidentemente, donde los hogares más vulnerables tienen que priorizarse, pero con diferentes ayudas. Probablemente el bono, ¿no? Como se está haciendo, es la mejor solución en el corto plazo, pero tú tienes que hacer un cambio estructural de todo el parque para que eso no sea
un parche constante, sino para que tengan otras oportunidades y ese dinero se reparta bien entre los diferentes hogares para los diferentes retos. O sea que yo creo que tal como se plantea en los fondos de recuperación, se busca la simbiosis con los dos objetivos, social y reducción de emisiones, y también tal como se plantea, ¿no?, en las diferentes líneas, por ejemplo, en la última del IDAE, de 5.000 de los habitantes, de las poblaciones con menos de 5.000 habitantes, ¿no? Se necesita un ojo específico ahí y una mano específica ahí. Y esa es yo creo, la orientación que tiene que tener la administración pública. Evidentemente, luego tenemos que generar una economía interesante para el sector privado para invertir en esos objetivos que yo creo que son comunes, el social y el ambiental. La hoja de ruta, para resumir, yo creo que responde muy bien a lo que estamos planteando, ¿no? Establece un objetivo común que tiene que ser compartido por todos y con responsabilidad de todos, ¿no?, integrando a los diferentes agentes. Abre el ámbito como bien decía Sergio, a todo el ciclo de vida. Ya se está empezando a trabajar en la Unión Europea y lo estamos intentando también en España. Si no, la descarbonización será muy complicada. Y segundo, o por último, y lo que más me ha gustado, es cómo hace ese llamamiento a ese cambio de estructuras, ¿no?, cómo realmente busca primar, ¿no?, esos ahorros, esa eficiencia, las medidas de descarbonización y sobre todo una nueva forma colaborativa de trabajar que vamos a necesitar, ¿no?, apuntar con las palancas necesarias y con la ayuda de público, privado y también del ciudadano. Muchas gracias. Gracias, Valvanera. Haces bien en aclarar el tema de la taxonomía famosa, porque yo creo que se ha generado una confusión y creo que bastante interesadamente, ¿no? Aquí no se está discutiendo de si mañana hay que apagar las nucleares, ¿eh? No, aquí no se está debatiendo de eso. Aquí se está debatiendo de qué inversiones tienen una etiqueta verde o no, punto, ¿no? Lo que pasa es que es muy relevante, pero no confundir con lo otro, que efectivamente son debates diferentes. Y creo que son muy sugerentes esa idea de las políticas son unas, o sea, son una. Lo que pasa es que luego ponen el foco de forma diferencial en distintos aspectos, por ejemplo, de carácter territorial, como bien decía Sergio, o según tipo de población. Pero eso no quiere decir que los criterios como tal sean diferentes, sino que hay un marco político y una política pública y después se van enfocando de forma diferenciada, ¿no? Creo que es un enfoque muy adecuado, no solamente para este tema, sino para muchas cosas que tienen que ver con la transición ecológica, que efectivamente plantean tratar de forma diferente a los diferentes, ¿no? Y sin que eso implique también cuestionar la idea de políticas que tengan un eje vertebrador. Ricardo, reacciones a lo que has oído y qué te parece que aporta esta hoja. Sí, creo que, como decía antes, si hay claridad en el lenguaje, ayuda, ¿no? Y es importante, y de ahí el debate de la taxonomía, como bien explicabais también vosotras, ¿no? Pero creo que tener el objetivo claro, el camino que hay que recorrer, es muy relevante, ¿no? No solo para quien se ve directamente interpelado, como en este caso el sector de la construcción y todo lo que lo envuelve, que es mucho, sino todos aquellos otros sectores, como puede ser el financiero, del que yo puedo hablar un poquito más en detalle, que se ve vinculado a esa actividad económica, ¿no? Saber cuál es la pauta de futuro a inversiones que todos hacemos a 25, 30 años, pues quizás sea necesario, ¿no? Que no haya vaivenes, pero sobre todo tener claras las miras, ¿no? Entonces, hojas de rutas como la que se planteaba en el informe, ¿no?, que se presenta hoy, hojas de rutas, como decíais antes, del sector público, creo que son tremendamente útiles, ¿no? No solo lenguajes comunes, sino caminos más o menos claros, ¿no? No quiere decir pautado de A, B y C, ¿no? Pero de alguna forma tener claro a dónde queremos ir y cuál es el camino para llegar es imprescindible. Mil gracias, porque además eso nos permitirá ir viendo si cada paso que damos nos acerca a la meta o nos aleja, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí, queremos llegar allá, esto nos hace en 2 días, obviamente, pero ojo, no sea que por el camino, sin darnos cuenta, nos desviemos, ¿no? Entonces, nos hace también de brújula para ir viendo que cada paso que damos nos acerca o no. Sergio, unas últimas reflexiones y alguna consideración, además de las que ya has planteado sobre la hoja de ruta. Bien. Como decía antes, yo creo que la aportación fundamental de la hoja de ruta, desde mi punto de vista, es que pone luz en un elemento que es que yo creo que no estábamos siendo conscientes que era tan importante. Y lo hace además sin ambajes. Dice, el carbono embebido es una cuestión crítica si queremos alcanzar los objetivos globales de descarbonización y además cuantificamos.
Esto para mí ha sido realmente un aprendizaje de mi lectura de la hoja de ruta y claro, desde el punto de vista de la pobreza energética, como investigador y también persona, digamos, vinculada a organizaciones sociales que se dedican a estos temas, me parece es muy importante también que aparezca de forma reflejada, de forma explícita, las cuestiones de pobreza energética en ese documento. Los papeles lo aguantan todo, pero es importante que ciertas cosas aparezcan en ciertos papeles. Hasta que en 2009 no apareció la terminología de consumidor vulnerable, las directivas del mercado de la electricidad y el gas, no se empezó a hablar en serio digamos, en la escala europea de la Unión Europea de estas cuestiones. Han pasado 14 años, 13 años desde entonces, pero el cambio que ha habido ha sido fundamental en términos del reconocimiento de estas cuestiones. Claro, eso hace más complejo el debate y las políticas, porque estás tratando de resolver varias cuestiones urgentes e importantes a la vez, pero es que es absolutamente necesario, ¿no? Desde ese punto de vista, un poco como reacción a lo que decías, Valvanera, a la importancia de generar políticas integradas y sofisticadas. Se me ocurría que si se avanza de acuerdo con las previsiones de una hoja de ruta, la ERS, este tipo de escenarios ambiciosos de rehabilitación, posible que tenga sentido adaptar instrumentos que existen ahora con el bono social que reflejen estas realidades, ¿no? ¿Qué pasa con los hogares que no se están beneficiando? Pueden tener ayudas adicionales. Los que ya no pueden utilizar combustibles fósiles. ¿Qué pasa con el bono social eléctrico, ¿no? Yo creo que claro, el arte de la política es encontrar esas soluciones sofisticadas que funcionen en la práctica y que atiendan a diferentes cuestiones, ¿no? Antes muerta que sencilla, ¿no? Que decía aquel. Estaba pensando que fijaos que hay dos palabras que definen el momento actual. Uno que es una que es la de incertidumbre. Por cierto, cuando los eurobarómetros preguntan a la ciudadanía europea, incluida también la española, claro, obviamente, cuál es la sensación, el sentimiento que tienen a día de hoy por todo lo que hemos estado viviendo, el primer sentimiento, la primera sensación que aparece es la de incertidumbre, ¿vale? Por lo tanto, constatado por el conjunto de la sociedad europea, la palabra del momento es incertidumbre y yo creo que la segunda es complejidad. Por esto que decías, ¿no? Porque efectivamente estamos viendo hoy aquí un ejemplo muy concreto de cómo algo que aparentemente puede parecer sectorial, acotado, definido, rehabilitación de edificios, tal, y sin embargo empiezas a tirar de ese hilo y te aparecen pobreza energética, salud, modelo de ciudad, espacio público, poblaciones diferenciadas, brecha rural-urbano, cuestiones financieras, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que comparte todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, que son siempre temas complejos, que implican una trabazón de un conjunto de miradas diferentes y que están operando además en una situación de incertidumbre. Por eso creo que es importante tener hojas de ruta, porque en medio de toda la niebla, ¿no? Y en medio de toda la confusión y de toda la duda, por lo menos tenemos un camino que nos traza la forma o el destino al que queremos llegar. Que luego habrá que corregir, que luego habrá que adaptar, que luego habrá que vigilar si no nos desviamos, como comentábamos antes con el tema de la taxonomía, que luego habrá que ir adaptando a cada circunstancia y a cada momento conforme las cosas cambien, por supuestísimo. Pero por lo menos en medio de la confusión y en medio de esa incertidumbre, tenemos para gestionar la complejidad caminos trazados en forma de hoja de ruta que nos dicen a dónde tenemos que llegar. O sea que muchísimas gracias, enhorabuena a GBC, gracias también a CREAP por la colaboración y ahora ya solamente queda poner en marcha todo esto y seguir avanzando y que el año que viene o dentro de 2 años, cuando nos volvamos a ver, valoremos ya los avances que se han ido dando desde esta presentación de esta hoja de ruta. Gracias y gracias a todos.